haciendo 1 hora y 10 nos queda. Qué feliz. Antes de cruzar el límite de las 8 siento que nos queda un montón de programa, después se nos vuela, porque vamos a hablar con Catalina Cabana, que nos va a contar un montón de cosas de historia. No sé en qué puede derivar la charla. Buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, gracias por hacerte este ratito para hablar con nosotros. Los viernes son un día que uno corre por las calles, ¿viste? Como que Claro, es todo complejo, pero bueno, llegaste. Queremos llegar a todos lados, queremos estar en todas, siempre, claro. Estar en todas. Bueno, ¿y cómo va? ¿Cómo es primero te vamos a preguntar un poco esto. Sos historiadora, entre Sí, otras cosas, divulgadora, bueno, tenés un montón de títulos y has estudiado un montón de cosas. Hablábamos hace un rato, suena como medio como a pesado esto de ser historiadora. ¿Cómo se te ocurre ser historiadora y no, por ejemplo, profesora de historia? ¿Cuál es la diferencia básica para entender un poco? bueno, la diferencia está en cómo lo estudias, ¿no? O sea, los que quieren ser profesores estudian el profesorado, que tiene como una carga de materias pedagógicas bastante importante. En mi caso, yo estudié la licenciatura, que está como más orientado a la investigación, pero bueno, después si uno tiene un perfil más divulgador y le gusta hablar y le gusta contar lo que investiga y le gusta comunicárselo, porque también es la idea, ¿no? O sea, uno Claro. cuando investiga no se lo tiene que guardar para uno, porque si no quedamos en la misma de siempre. Eh, pero bueno, igual yo doy clases, también soy profe, no estudié, no hice el profesorado, hice la licenciatura, pero también soy profe, doy clases. Y sí, hacemos de todo en realidad, somos No, así pero como te imagino multifacéticos. acá, te presento acá a Catalina Cabana, que es historiadora. ¿Te sentás al lado mío en una fiesta? Pero ya tengo 1.000 millones de preguntas para hacerte. Creo que debe ser en la mesa familiar, van a preguntar a Catalina que sabe, ¿no? ¿O no? En las charlas de amigos, cuando se habla de algo histórico, tirar los datos un día como es, o te quedas Sí, más. capaz que intento como mecharlo de alguna manera para que no caiga como acá vino la nerd a tirarnos las cositas. Este, pero nada, qué sé yo, se escapa todo el tiempo. De repente hablas de la coyuntura actual o de lo que está sucediendo y es como no, porque esto ya pasó en tal época, en tal año, fíjense que tal cosa. Eh, o capaz que hacen un comentario y decís, no, para ese personaje no pensaba así, era distinto. Entonces, nada, como que siempre estás sacando un poco el mito y trayendo un poco la historia con algún documento, con algún algo, y está bueno también, sí. Sí, me imagino, porque aparte hay mucho mito, como vos decías, ¿no? Alrededor de los próceres, los que tenemos, viste, Total. esos que están, todos los que están ahí con el jopo y el cuellito duro acá y los billetes, que decís, ¿quién es este señor? Y después se han entretenido, muchos de ustedes, digo, hablando de historiadores, que está buenísimo Ujú. cuando te lo bajan a humano, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿sabías qué tal tenía problemas de alimentación? ¿Sabías qué tal también le gustaba esto? Es como genial, porque le decís, era una persona, salió del Claro. billete, hizo algo para estar en ese billete después. Obvio. Eh, Y aparte también te ayuda, o sea, cuando lo conoces como persona, como bien decís, te ayuda un montón a entender por qué hace lo que hace también, porque, claro, digo, nosotros a veces al prócer lo idealizamos de una manera un montón y nos olvidamos que tal vez tiene intereses personales en lo que está haciendo. Entonces, esa búsqueda de la independencia o de hacer una revolución o de cruzar los Andes o de escribir una constitución, de hacer algo por el otro muchas veces, o sea, tiene que ver con su historia personal. Y una vez que uno logra sacar un poco la historia personal de cada prócer, entiende también por qué fueron como fueron, o qué lo que hicieron, de alguna manera. me encantó. Manu. Mañana es el día del himno nacional Así es. argentino. Y leí Sí, un poco, me interioricé apenitas porque la verdad que no lo tenía no estaba muy en tema. ujú. Y tengo entendido de que la letra antes era más larga, la cortaron, Era era mucho, larguísimo. claro. ¿20 minutos puede ser? Sí, duraba 20 minutos. Era la marcha patriótica, en realidad duraba como 20 minutos y tenía algunas estrofas que eran como poco diplomáticas, vamos a decir. Como que también hay que entenderlo en el contexto, ¿no? O sea, cuando se escribe esta marcha patriótica, después se llamó himno nacional, pero en un inicio era una marcha patriótica, se hace como un cantito, ¿no? Vieron que nosotros somos muy del cantito de la cancha. Esto es Claro. lo mismo. O sea, viene de ahí, ¿no? O sea, de esta cosa de tener una canción que nos aúne.
y esa canción tenía ciertas estrofas que iban en contra de España, ¿no? Esto hacía como muchas alusiones al león, por ejemplo, y entonces romper las cadenas y todo el tiempo contra la monarquía. Y después, un tiempo después, se acorta esta marcha de 20 minutos a 3 y pico, se hacen unas modificaciones, porque si bien nos independizamos de España, tenemos que mantener unas relaciones diplomáticas acordes por temas comerciales y porque aparte es como nuestro nexo con Europa y un montón de cosas. Y entonces dice, bueno, ya está, ya limemos asperezas, no vamos a estar cantando todo el tiempo esto, porque aparte era imposible, o sea, 20 minutos, o sea, se te fue Sí. el acto escolar en cantar el himno. Terrible. Entonces, Terrible. el acortarlo también tiene que ver con un tema logístico, de decir, bueno, o sea, la gente tiene que aprenderse 3 estrofas y cantar esa parte. Fíjense que incluso cada vez lo acortamos más, o sea, nosotros del himno ahora como que reconocemos el tararararararara, ¿no? Que de repente los Pumas o los jugadores de fútbol, ¿no? Como que es el momento que más se entona, tiene que ver con eso. Pero sí, duraba 20 minutos, un montonazo. Tiene lindos cambios de ritmo nuestro himno, ¿viste? Tiene así como unos cambios que ¿no? te motivan, de repente te llevan a otros lugares y después volvés para abajo y así está bastante bien dentro de todo, No, ¿no? nuestro himno es hermoso. O sea, si comparamos con otros himnos en el mundo, que bueno, cada país tiene el suyo, el argentino es el más lindo del mundo. Aparte, a mí me encanta porque empieza oíd mortales, ¿no? Es como que, escúchame vos, tengo que decir algo. Claro. Claro, Claro, o sea, te no estoy, queda o nadie sea, afuera de esa frase. Sí. claro, o sea, vos pensás que lo estás entonando vos, o sea, cuando cantás el himno, sos vos, ¿no? O sea, entonces vos le estás hablando, oíd mortales, es como yo soy un dios, yo soy lo más. Escúchame lo que te voy a decir, en el grito sagrado liber. O sea, es un montón la poética de nuestro himno y esto que decís vos, de cómo va cambiando los tiempos, ¿no? Como que de repente explota y de repente es como que te agarra toda una emoción y esa fanfarria que tiene, es un himno muy emotivo, es muy emocionante cuando se entona, es muy lindo. Además, la parte fuerte, que es la que siempre se canta en la cancha, ta, 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 Sí, ta, sí, la que decía es que como, es liberadora, ¿no? Hay muchos Sí. himnos que tienen una letra, una melodía muy melancólica que no te deja como salirte, no te deja saltar. sí, acá Y tenés tu esa momento parte, tenés tu momento melancólico, pero después tenés el momento del saltito, del del saltito, saltito. de... Sí, Claro, o sí. sea, yo creo que es como, o sea, está claro que el himno se escribe en 1811, o sea, se escribe mucho tiempo antes de que nosotros generemos nuestra identidad o lo que somos hoy. Eh, Después, bueno, en 1813 se va como a declarar en la Asamblea de 1813 como un símbolo patrio, junto con la bandera y otras cosas, pero me parece que el himno representa muy, muy bien a nosotros, a nuestra identidad, esta idiosincrasia del abrazo con el que no conozco y me pongo a saltar y a festejar, como cuando ganamos el Mundial, digo, ese tipo de cosas que son muy argentinas. Entonces, el himno me parece que tiene como esta impronta muy argenta, muy de nuestra idiosincrasia, del festejo aparte, ¿no? De la necesidad como de explotar la emoción todo el tiempo. No somos un Claro. pueblo tranquilo, o sea, el argentino no es un calladito que se queda así, es muy raro, o sea, generalmente está como muy eufórico y está contento y le gusta hacer un asado y festejarlo con los amigos. Está bien que hay momentos y momentos, ¿no? Pero digo, esa es nuestra identidad principal. Sí, me pregunto, mientras te escuchaba, me preguntaba qué estaría pensando Vicente López y Planes y Blas Parera en ese momento para hacer todo esto. ¿Qué estarían por festejar? ¿Estarían felices? ¿Qué estaban inspirados? Decía acá Estaban la historia. inspirados. Bueno, Estaban inspirados. cuenta el mito que Vicente López estaba escribiendo el himno y que como que estaba trabado en un momento y como que tiene una epifanía y cruza la calle, re emoción así como y toca el himno. No sé, capaz que fue ese momento, Ahí pero está, abrazaron y saltaron juntos, claro, puede ser. claro, pero por eso hacía la salvedad, digo, el himno es de 1811, es un momento donde la Revolución de Mayo o sea, recién arrancaba, o sea, tenía un año, y en esa época los tiempos son mucho más lentos. Todavía, o sea, como que se empezaban a armar estos bandos entre si vamos por la independencia o nos quedamos con España, o sea, todavía había como un montón de cosas por esclarecer. Y Un así montón de todo cosas. el himno, Y pensá que no tenían Instagram, te iba a decir, ¿no? Y no, ni siquiera, no lo hacían para subir un o, reel después. o WhatsApp, Ahora te mandaba por audio, escuchá lo que se me nada, ocurrió. nada.
Claro, escuchá esto y ponelo en 1,5 que suena mejor. Es arroba Cata Cabana, punto historiadora, con quien estamos hablando, que nos está contando el himno, divertido, aparte está bueno. Sos una historiadora con onda, porque no es, Sí, bueno, les voy a contar, no, hay que ponerle onda, está nada. buenísimo. Y sos tanguera, Pero, leí acá. Estás, ¿no? pero, ¿Te gusta el sí. tango, el abasto? ¿Hiciste toda una investigación? ¿Cómo va eso? ¿Por qué el abasto especialmente? Bueno, yo creo que tiene que ver con que nací acá en el Abasto y crecí toda mi vida acá. Y nada, yo cuando empecé a estudiar historia, que no fue fácil tampoco, porque cuando uno dice que va a estudiar historia es como, ¿cómo vas a estudiar historia? Tipo, ¿qué vas a hacer después de tu vida? Sí, Y en ese hablábamos, mismo momento, sí, perdón que te haga una mini interrupción, hablábamos antes de que muchas veces, yo escuché como el prejuicio para el que estudia historia es, vas a vivir en el pasado, se tiende como a pensar eso un poco, ¿no? sí, o te vas a morir de hambre, tipo, ¿de qué vas a Claro, trabajar? ¿Qué vas a hacer? Eh, igual, qué sé yo, uno cuando se apasiona por lo que le gusta, consigue trabajar también y consigue hacerlo porque, digo, yo no podría hacer otra cosa que esto, ¿no? O sea, trabajé de otras cosas, pero un día dije, no, yo estudié historia, o sea, a mí me gusta esto y me encanta hablar de historia todo el tiempo. Y al mismo momento en que empecé a estudiar historia, empecé a bailar tango. Esto fue como en el año 2000 más o menos, que también tiene que ver con un momento de crisis acá en Argentina muy grande, donde también hay una crisis de identidad muy grande, porque veníamos de los 90 las multinacionales, toda esta intervención de la afuera acá adentro, y el tango también fue como una búsqueda de identidad. Y por eso es que trabajo tanto esto de los mitos también, como estas cosas que siempre se repiten, ¿no? Como el tango nació en la boca porque nació en la orilla, las mujeres que bailaban tango siempre eran prostitutas, siempre como una cosa muy simbólica donde colocan a las mujeres en lugares marginales para poner al tango en un lugar marginal. Y el tango es súper identitario y esta cosa de que es cosa de viejos, que es aburrido. Y nada, a mí me encanta contarle a la gente que no es así, que es un momento de encontrarse con otros, es muy divertido. No necesitas saber bailar, puedes ir a escuchar, no hace falta que bailes. Podés ir a lugares a escuchar, a tomarte un vino, una cerveza, a encontrar. La gente es súper divertida, es muy nosotros, es muy amigable. O sea, vos llegás Mm, solo a una milonga y nunca estás solo, siempre te encontrás con gente y la gente se quiere bailar con vos y si no te charla. Es un ambiente claro, sumamente social. Eh, sí. y nada, y está bueno también. Para mí es fundamental valorar lo nuestro. Esto que vos decís de contar la historia divertida, es porque, además de que me encanta, para mí es fundamental que la gente se conecte con nuestra historia y con nuestro pasado para que pueda valorar el país en el que habita también, digo. O sea, si estamos todo el tiempo pensando que nuestra historia es malísima, que nuestro pasado es aburrido, que no tenemos arte, que no tenemos cultura, la gente se desconecta y entonces automáticamente tenemos un país horrible. Y no es Sí, sí, así, tenemos un país lo hacemos genial, y real, la historia, claro. claro. Digo, y está bueno también conocer todo eso, porque también al conocer qué pasó en el pasado y quiénes fueron los que gestaron todo esto, tipo, estamos entrando en mayo, que es el mes de la revolución, y entender todo eso y decir, hay gente que pensó en un futuro donde tenía que haber una sociedad claro. igualitaria. Entonces, Claro. che, pensaron esto para mí, yo hoy que estoy, ¿cómo estoy construyendo yo esa Argentina que se soñó hace 200 años? Me parece que está bueno reflexionarlo de esa Está manera. bueno, sí, sí, Y el, estoy totalmente de acuerdo. y el tema de lo cíclico, porque me parece que es un gran debate, ¿no? Sobre todo, Sí, me parece que la juventud, y me incluyo porque tengo 20, hay todo un tema, una pregunta muy en auge que es, ¿esto ya pasó? ya Porque yo, pasó. Sí. Sí, eh, esto ya pasó y o sea, a mí como argentina, pero aparte como historiadora me sorprende porque lo cíclico cada vez se da más rápido ahora. Ujú. O sea, antes uno decía, bueno, tardaron 20 años en repetir la historia y qué sé yo, o tardaron 30, 40, 50 años. Esto que está sucediendo hoy, que estamos viviendo, este proyecto, la ley bases y un montón de cosas que estamos viendo ahí, eh, son cosas que pasaron en los 90 y clarísimo. O sea, el choque, por ejemplo, lo que vino pasando con el subte y el tren, digo, en los 90 pasó lo mismo y se hacía todo esto para privatizar esas empresas, como construyendo que lo estatal era malo, que la intervención del Estado no era buena. Y la realidad es que nosotros hemos construido una Argentina en los últimos 25 años porque el Estado estuvo muy presente, el Estado ayudó muchísimo
y entendimos en algún punto que el Estado somos todos, o sea, si yo colaboro desde mi humilde granito de arena, y todos tenemos ese granito de arena, esto se construye entre todos. Ya vivimos una sociedad muy individualizada, de mucho silencio. Como te decía, yo empecé a estudiar historia en los 2000 y veníamos de esos 90 donde no hables de historia, no te metas en política, algo habrán hecho, las locas de Plaza de Mayo, o sea, la desmalvinización, o sea, no se hablaba de un montón de cosas y de repente para mí era como una necesidad de la búsqueda de por qué tanto silencio. Entonces, Mm. el silencio genera más silencio y genera Ah, vacíos y blackouts en la historia que después nos llevan a consecuencias muy graves. Entonces, tal vez muchas cosas las dimos por sentadas, dijimos, bueno, esto es así, ya está buenísimo. Eh, pero bueno, ahora se están tocando cosas, digo, la marcha el otro día de la universidad pública, por ejemplo, pensemos que en los 90 se quiso arancelar la universidad pública, también estuvo en riesgo, estuvo en peligro, también estuvo el tema de que no había plata para la universidad pública. O sea, casualmente siempre se va contra lo mismo, contra lo que tiene que ver con la educación, la universidad, la cultura, el desarrollo del arte. Nosotros en estos últimos 20 años hemos desarrollado una industria cinematográfica impresionante que en los 90 no existía. O sea, no teníamos cómo salir al mundo a contarle al mundo quiénes somos. O sea, y el cine es una manera de ir a contarle al mundo quiénes somos. ¿Y qué te pasa cuando se pone en duda, por ejemplo, sos historiadora? ¿Se pone Ujú. en duda, por ejemplo, el número de los desaparecidos? O el otro día escuchamos la entrevista que le hizo Tenenbaum a Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Sí, Milei, negando un montón de cosas que supuestamente son datos históricos y no se puede negar un claro. dato histórico. ¿Cómo lo No, ves a o ese? sea, el tema de los 30.000 es un número simbólico, ¿sí? O sea, la realidad es que no sabemos cuántos son los desaparecidos. Ese número que se maneja de 8.000 y pico, casi 9.000, es la cantidad de denuncias que tomó la CONADEP hasta el 84. O sea, y después del 84 se siguieron buscando personas y se siguieron tomando denuncias. Es hasta probable que sean más de 30.000. Claro. Entonces, poner en tela de juicio el número de los 30.000, de alguna forma también habilita un discurso que tiene que ver con la negación de la responsabilidad del Estado en esa desaparición. O sea, la gente discute, ¿no? Bueno, los montoneros y todo. Está bien, pero el Estado no está para perseguirte, secuestrarte y desaparecerte. El Estado está para enjuiciarte, meterte preso, tomar Claro. otro tipo de medidas. Entonces, el debate no está pasando por si son 30.000 o no, sino por la vara moral del... Uy, la perdí. Hacemos un cortecito. Se nos Se quedó quedó. en el momento. Bueno, quedó ahí, quedó ahí. Ahora vamos a ver si podemos restablecer. Es Catalina Cabana, que está hablando con nosotros, es Qué historiadora. interesante. Sí, nos fuimos por las ramas, ya sabíamos. Es arroba catacabana.historiadora. Ahí volviste, ahí estás. A ver Ahí si terminás volví, el ahí no, volví. sí, sí, sí. Sí, nos fuimos por las Sí. ramas. Decía, te convocamos para hablar del himno, pero sabíamos que esto iba a suceder porque es interesantísimo. Terminar lo que estabas diciendo así, No, que digo estabas. No, sí. que de repente entiendo que hay una distancia entre los jóvenes y lo que pasó en la dictadura, porque pasaron 40 y pico de años, ya yo entiendo esa distancia, pero también tiene que ver con eso que hablamos hace un rato, de conocer nuestro pasado. O sea, desde el 55 en adelante se vivió un nivel de discurso del odio muy fuerte, o sea, pensemos que había gente que festejaba el cáncer de Eva Perón, ¿no? Y podemos estar a favor o en contra de Eva, pero ya festejar un cáncer es un montón. Entonces, ese discurso del odio que alimentó muchísimas generaciones, lo estamos volviendo a ver y cada vez más fuerte. Digo, y no tomamos conciencia de la consecuencia de ese discurso. O sea, si yo te alimento a odio, en algún punto habilito que vayas con una bandera a la puerta de Telam y festejes los despidos. No está bueno. Entonces, o que festejes que se acabó el INADI, o que no esté el INCA, o que no esté el Fondo Nacional de las Artes. Yo creo que siempre la pregunta, y tiene que ver con lo que pensamos desde la filosofía y la historia, es ¿qué tipo de sociedad queremos construir? O sea, ¿en qué tipo de sociedad yo quiero vivir? ¿En una que nos cuidemos todos o en el sálvese quien pueda?
Y es una pregunta que es muy interesante y que temo de muchas respuestas. Hace un tiempo Sí. atrás creía que más o menos uno decía, bueno, todos más o menos vamos por el bote va por el mismo lado. Ahora ya no. Hace un rato estábamos hablando de eso. No creo, no creemos en nadie, decíamos acá con Manuel. No. Yo no creo, a veces no creo en mí, le decía, viste, como ya medio chiste, porque es como, nos está pasando esto, estamos perdiendo la No, identidad, estamos perdiendo base, estamos, ¿no? y es muy fuerte cómo todo puede ser relativo, o sea, todo. es Bueno, pero, angustiante. Sí, bueno, qué es pero verdad ahí, en esto. claro, pero ahí hay que hacer una salvedad, porque si bien todo es relativo y tu realidad no es mi realidad, Mm, ¿no? Pero otra vez la pregunta, o sea, ok, estoy enojada con la corrupción, estoy enojado con que haya inflación, estoy enojado, pero ese enojo me permite a mí habilitar una sociedad sin educación pública, sin salud ah, pública, sin claro. posibilidades para todos. Eh, a eso voy, ¿no? Entonces, está claro que cada uno vive su realidad. Hay gente que está muy cómodo, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que come todos los días 3 veces y hay gente que está eligiendo si puede comer o no. Por eso digo que es como tan amplio, pero la idea es que esa brecha entre los que comen todos los días y los que no sea cada vez menor. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Porque en algún momento lo logramos, digo, en algún momento esa brecha se fue achicando. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a ese lugar y no seguir aumentando estas diferencias? Digo, pero, y tiene que ver Abriéndola. con mirar hacia adentro. O sea, porque si seguimos mirando hacia afuera de no, porque en otro país es otro país, es otra identidad, es otra cultura. Nosotros. Digo, en momentos de crisis siempre hacemos como un acto así de nosotros, ¿no? Cerremos un poquito las puertas. ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Vamos a trabajar entre todos o qué hacemos? Pero bueno, o sea, es tan amplio, somos 45 millones, es dificilísimo. Vamos a tener que volver a llamarte, Catalina, eso queda claro. Vamos a tener que volver a hablar de este y otros temas, porque empezamos hablando del himno y le dedicamos 2 minutos y nos fuimos para otros lugares. Y Te el agradecemos. presente lo americano. No, no, impresionante, impresionante. Súper interesante la charla, te agradecemos un montón. Se nos termina el tiempo, pero de verdad, copado Bueno, que vuelvas y que nos cuentes, porque es claro, como lo explicabas, entonces está buenísimo y que la persona que está del otro lado vaya y busque, ¿no? Es eso también. En 10 minutos de charla también. no vamos a resolver nada, pero sí despertar el interés de las personas y decir, bueno, andá y buscá, fíjate vos Andá a buscar. y Sí, pensá no te vos. quedes con un titular, o sea, no te quedes con un titular, o sea, andé y desarrollar. Esto que me están diciendo, ¿es así? ¿Pasa de tal ¿Qué forma? pasó? ¿Realmente éramos Claro. potencia? ¿Qué pasaba? Bueno, vayan, lean, porque Sí, también está sí. bueno ir a Sí, buscar. y qué puedo hacer yo desde mi lugar, ¿no? Como un montón de preguntas para hacerse. Catalina Cabana, @catacabana.historiadora. Nos conversamos pronto, Cata. Te prometo que si vos tenés el tiempo, te vamos a volver a convocar porque está buenísimo y nada, nos quedamos todos pensando, así que gracias. Dale, cuando quieran, y recuerden que entramos en el mes de mayo, así que escarapela de acá al 25. A fondo. Claro, a fondo. Gracias, Bueno, Cata. gracias. Buen fin de Nos semana. vemos. Chao, chao. Abrazo. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Para Qué viernes, interesante. para sábado, para domingo, nos dejó pensando como para que nos guardemos un vuelto, me parece. Era para que se quede hasta el final